Bueno, pues buenos días a todos. Ay, gracias. Lo primero, agradecer la oportunidad de participar en estas jornadas tan interesantes. Gracias por esta oportunidad a OPES Cantábrico. Y nada, lo primero de todo me presento. Mi nombre es Cristina Laborda. En la actualidad trabajo como jefa de área de control pesquero en la Subdirección General de Control e Inspección. Vengo en representación de mi subdirección, ya que por problemas de agenda el subdirector no ha podido participar hoy. Y nada, como podéis ver en el título de la presentación, no se corresponde exactamente con el que figuraba en el programa, pero es que me gustaría recalcar que el Reglamento 2023-2842 no solo modifica el reglamento de control, sino que es un reglamento que modifica 6 reglamentos. O sea, podríamos considerarlo como un reglamento ómnibus, modifica 6 y entre ellos pues, modifica los pilares de la política de control de la política pesquera común. Así, bueno, mi presentación va a consistir en 6 apartados, ¿vale? En primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción para encuadrar lo que es el reglamento de control, la política de control, los pilares del control de cumplimiento de las normas de la política pesquera común, para luego hacer una breve explicación sobre el reglamento 2023-2842. A continuación, hablaré de las modificaciones, las más profundas, sobre el reglamento 1224, sobre el reglamento de control. También daré unas pinceladas sobre las modificaciones del reglamento de lucha contra la pesca ilegal, así como del reglamento de flota externa, para luego hacer breves menciones a los otros 3 reglamentos modificados por el 2023-2842, que son el reglamento de la Agencia Europea del Control de la Pesca, las medidas técnicas del Mediterráneo y el Plan Plurianual del Báltico. Empezando por esta pequeña introducción, voy a hablar de los pilares del control de cumplimiento de la política pesquera común. La política pesquera común, basada en el principio de jerarquía normativa, responde, digamos que es la respuesta comunitaria a la normativa internacional existente al respecto de la conservación de los recursos biológicos marinos. Es la respuesta comunitaria a distinta normativa internacional, como puede ser la Convención Internacional sobre el Derecho del Mar de 1982, y en este marco las normas de la política pesquera común lo que establecen, digamos, son como la transposición, podríamos decir que se corresponden con la transposición de las normas internacionales. Al mismo tiempo, estas normas de la política pesquera común se transponen a su vez en normativa nacional, en forma de leyes, reales decretos, etc. Ocurre que para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común encontramos 3 reglamentos diferentes. Por una parte, tenemos el reglamento de control, el 1224/2009, que podríamos decir que es el principal instrumento jurídico para garantizar el control del cumplimiento, pero también se complementa este reglamento de control con el reglamento de lucha contra la pesca ilegal, que podríamos decir que se corresponde con el cumplimiento de los principios de la política pesquera común, pero dentro del ámbito externo, en aquella parte donde no le corresponde a la Unión Europea regular. Y, por último, tenemos el reglamento de control de la flota exterior. Estos 3 reglamentos constituirían los pilares del control del cumplimiento de las normas de la política pesquera común. Voy a hablar un poco de las características de este reglamento, estructura, sus contenidos y los tipos de modificaciones que contiene. Este reglamento es un reglamento muy particular, es diferente a otros tipos de reglamentos que hayamos podido ver con anterioridad. Se compone de 134 considerandos, pero su particularidad reside en que consta únicamente de 8 artículos. Estos 8 artículos, entre ellos, diferenciamos los 6 primeros, de los cuales modifican cada uno un reglamento con una serie de puntos. El 7º recoge las entradas en vigor y el 8º establece disposiciones transitorias, ya que el conjunto de las modificaciones que se encuentran recogidas en este no entran en vigor de forma inmediata con la entrada en vigor del reglamento, sino que es una entrada en vigor progresiva, de forma que estas modificaciones, que en general son modificaciones de gran calado, tienen un periodo de tiempo para ser asumidas por los Estados miembros.
Como decía, todos los reglamentos que son modificados por este reglamento, por el 2023-2842, vienen recogidos en esta diapositiva. Así, en color verde encontramos marcados los 3 reglamentos que consideramos como los pilares de la política de control del cumplimiento de la política pesquera común, y luego otros reglamentos. El reglamento de la EFCA, el de medidas técnicas del Mediterráneo, así como el reglamento del Plan Plurianual de Especies del Báltico. Como decía, los 2 últimos, marcados en naranja, se corresponden con la entrada en vigor y aplicación y las disposiciones transitorias. Aquí podemos ver un breve ejemplo de cómo de la estructura del propio reglamento 2842. Así tenemos, pues en este caso, en el artículo 1, modifica al reglamento 1224 de control y este se divide, todos los artículos constan con una serie de puntos en los que se realizan las modificaciones. En este caso es la modificación del artículo 4 del reglamento 1224 que viene recogida en el punto 1. Aquí podríamos ver otro ejemplo de las modificaciones y aquí, resumiendo los tipos de modificaciones que podemos encontrar a lo largo de todo el texto normativo, podemos encontrar desde inserción de artículos y apartados, eliminación de artículos y apartados, sustituciones completas de artículos o modificaciones de palabras, que eso constituyen el tipo de modificación más sencillo que recoge el reglamento. Así, como digo, los 2 últimos artículos, en el 7 y el 8, que recogen la entrada en vigor y esa entrada en vigor progresiva, recogen entradas en vigor que van desde el 9 de enero de 2024, determinadas partes que ya han entrado en vigor a los 20 días de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, hasta el 1 de enero de 2030. Comenzando con las modificaciones del primero de los pilares de la política de control del cumplimiento. Tenemos las modificaciones del reglamento de control, como ya he dicho con anterioridad, son las modificaciones de mayor calado dentro del texto normativo. Las modificaciones de este reglamento, por agruparlas de alguna manera a efectos didácticos para facilitar la comprensión, podemos diferenciar entre las modificaciones en los controles a la entrada, en los controles a la salida, aspectos relacionados con la vigilancia y la inspección y aspectos relacionados también, por último, con infracciones y sanciones. Antes de comenzar con el breve resumen de las modificaciones de este reglamento de control, sí que me gustaría destacar un aspecto muy importante, que es la modificación de las definiciones. ¿Por qué? Pues con anterioridad y de acuerdo a las definiciones recogidas en el texto anterior del reglamento de control, buque pesquero se entendía como buque pesquero buque de captura, el que realiza la propia actividad pesquera. Sin embargo, con la modificación que se ha introducido en la actualidad, ahora como buque pesquero entendemos un concepto mucho más amplio de buque. Entonces, buque pesquero implicaría todos aquellos que están aptos para la explotación comercial de los recursos biológicos marinos. Y entre estos se incluye los propios buques de captura, que serían los que realizan las capturas en sí, como buque pesquero, como lo entendíamos con anterioridad, y también incluye a otros tipos de buques, como son transporte, transbordo, transformación, los buques de auxiliares y de apoyo y, por último, a los buques remolcadores. No incluye, en este sentido, a los buques portacontenedores y a los buques de acuicultura. Sí que tengo que decir que esta definición ya se encontraba recogida con anterioridad en el Reglamento de Pesca Ilegal, si bien la exención de los buques de acuicultura no se encuentra recogido como buque pesquero en este Reglamento de Pesca Ilegal. Esto es importante porque determinadas modificaciones que se recogen del reglamento de control se aplican bien a buques pesqueros, dicho en término general, o bien únicamente a buques de captura. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta a la hora de la comprensión de las modificaciones del propio reglamento de control. Como controles a la entrada, pues voy a hablar de las modificaciones en licencias y autorizaciones de pesca. En este sentido, es una modificación muy breve que aplica a las actividades pesqueras de buques pesqueros. Este es el primer punto en el que es importante tener en cuenta la diferencia entre buque pesquero y buque de captura. En este caso, dice el nuevo texto normativo, establece que se
se habrán de asignar licencias y autorizaciones de pesca, a todos los buques pesqueros, esto es, a todos aquellos que realicen actividades relacionadas con la pesca. Dentro de esto también voy a hablar de la creación oficial del CSP, el SLB, el sistema de localización de buques, el sistema de identificación automática y el seguimiento electrónico remoto, así como las modificaciones al respecto del diario de pesca y el sistema de control continuo de la potencia motriz. Comenzando con el CSP. Es una inserción dentro de los tipos de modificaciones. Ha habido una inserción en el nuevo texto del reglamento de control al respecto del CSP, Centro de Seguimiento Pesquero. Si bien es una creación oficial, porque ya todos los Estados miembros cuentan con estos centros oficialmente establecidos, sin embargo, el texto se aprovecha para establecer las características de forma concreta dentro de la norma. Es un formalismo, como digo, y agrupa, en términos generales, y para todos los Estados miembros, agruparía el seguimiento de todas las actividades pesqueras, así como el cuaderno de pesca, así como el sistema de posicionamiento de buques, a través del sistema del SLB, del VMS o del AIS. En España sí que hay que destacar que en España no se encuentra todo concentrado en el CSP. Con CSP hacemos referencia únicamente al seguimiento satelital y hacemos referencia a la transmisión al diario de pesca a través del centro de comunicaciones del DEA. Los aspectos, con las modificaciones al respecto del sistema de identificación automática, decir que estas ya se encuentran en vigor desde el 10 de enero del 2024. La modificación que se encuentra recogida hace referencia a que se permite el apagado del sistema de identificación automática, pero en circunstancias excepcionales. Y se permite, a su vez, siempre y cuando se informe a las autoridades competentes. En este caso sería la Dirección General de Marina Mercante, pero decir que ya se están recibiendo las notificaciones de apagado y de encendido y apagado por estas causas a través del CSP. Otra de las modificaciones que se encuentran recogidas en el reglamento de control hacen referencia al sistema electrónico remoto a través de cámaras de circuito cerrado de televisión. Este es un aspecto que, si bien llevan muchos años que se lleva hablando de la instalación de estos sistemas en los buques, pues por fin con esta modificación se ha recogido de forma normativa. Con lo que se va a utilizar, según refiere el texto, van a ser utilizados los sistemas para el control de la obligación de desembarque. La instalación de estos sistemas entrará en vigor el 10 de enero de 2028 y decir que España ya se encuentra trabajando en estos sistemas a través de un proyecto piloto que comenzó en 2021, en el que están participando barcos de distintos segmentos de la flota y bueno, en los antecedentes a este respecto encontramos los trabajos desarrollados en el marco del Grupo de Expertos de Control de la Unión Europea y las directrices elaboradas por los Estados miembros con el apoyo de la Agencia Europea del Control de la Pesca. Al respecto del diario de pesca, decir que las modificaciones a este respecto afectan todas al título 4 del Reglamento de Control, en particular al capítulo 1. La importancia del diario de pesca reside en que es el medio fundamental para realizar el control del consumo de las posibilidades de pesca. Al hablar de posibilidades de pesca, también me gustaría recalcar que posibilidades de pesca no son solo cuotas, sino que hay posibilidades de pesca tanto en forma de cuotas, así como de esfuerzo pesquero. Y el diario de pesca es el medio del que se dispone para hacer el control del consumo de las posibilidades de pesca, como digo. Es la base del control pesquero y sirve para el registro de capturas a bordo y descartes, para la notificación previa, declaración de desembarque y transbordo y para el control del consumo, como digo, de las posibilidades de pesca disponibles. También destacar, después de hablar de la importancia del cambio de definición de buque pesquero, me gustaría, antes de entrar en materia con las modificaciones del propio diario de pesca, hablar de la modificación de los márgenes de tolerancia. ¿Por qué? Porque esto entra en vigor dentro de un mes y medio escaso. Es el 10 de julio de 2024, cuando cobrará vigencia este apartado del artículo 14 del Reglamento de Control, y decir que el margen de tolerancia aumenta. Si bien se mantiene
el 10% de margen de tolerancia, se mantiene este 10%, pero se aplica a las cantidades que superen los 100 kilos en el desembarque. El desembarque de especies cuyas cantidades no superen estos 100 kilos será del 20%. También destacar aquí, es importante tenerlo en cuenta porque va a entrar en vigor también, va a ser una entrada en vigor progresiva, la obligación de la anotación en el diario de pesca de todas las cantidades de todas las especies, realizar una estimación de todas las cantidades. Esta obligación va a entrar en vigor de forma progresiva, como digo, entrará en vigor a partir del 10 de enero de 2026 para los buques de más de 12 metros y a partir del 10 de enero del 2028 para los buques de menos de 12 metros, es decir, para el resto de la flota, que estarán obligados al registro y transmisión electrónica. El artículo 14, también, al respecto del cuaderno diario de pesca, también recoge exenciones al margen de tolerancia general. Estas exenciones solo se van a aplicar a determinadas pesquerías, no a todas. En particular, recoge el reglamento que serán de aplicación sobre las pesquerías de los desembarques de pequeños pelágicos, los pelágicos de uso industrial y los túnidos tropicales que se realicen sin clasificar. Aquí tenemos que diferenciar entre este margen de tolerancia específico, esta exención, que se aplicará a los desembarques, como digo, de estas pesquerías, bien se realicen en puerto designado o en puerto no designado. Cuando estos desembarques de estas pesquerías se realizan en puerto no designado, se aplica un margen de tolerancia que podríamos decir que es similar al de carácter general. La diferencia es que para aplicar o el 10% o el 20% se utiliza si la cantidad de la especie es mayor o menor del 2% de las cantidades totales de desembarcadas. La diferencia podemos encontrar la diferencia de que se realicen estos desembarques en puertos designados. La Comisión va a publicar unas listas de puertos designados a propuesta de los Estados miembros. En el caso de que se designen puertos designados, para el desembarque de estas capturas, de estas pesquerías, los márgenes de tolerancia varían, ya que se aplican no al total desembarcado, se aplican al total estimado a bordo en lugar al total estimado de cada especie. Para todos los buques de captura, aquí volvemos a la importancia de la definición de buque pesquero y buque de captura. En este caso, las anotaciones de captura se aplican a los buques de captura. Anotación de capturas, como ya he mencionado con anterioridad, desde el kilo cero. Para buques de eslora total igual o superior a 12 metros, se deberán de registrar las capturas por operación de pesca. Como es el límite de igual o superior a 12 metros, esto entrará en vigor a partir del 10 de enero de 2026. Para los buques menores de 12 metros, que estarán obligados al registro y transmisión electrónica de los datos del diario, estos, cuando entre la obligación de anotación, solo tendrán que realizar las anotaciones en el diario, el registro y transmisión tras la última operación de pesca y antes del desembarque. Otras modificaciones, todas estas modificaciones vienen recogidas en el artículo 14, que ahora pasa a denominarse Cuaderno Diario de Pesca Electrónico. Dentro de este artículo se recoge también la posibilidad de la aprobación de factores de conversión oficiales por parte de la Comisión, las especificidades de acuerdo a la anotación de los tiempos en zonas de esfuerzo, como digo, para hacer un control más eficiente del consumo de posibilidades de pesca en su forma de esfuerzo pesquero. También recoge modificaciones sobre otras anotaciones, como la obligación de registrar los artes perdidos a través del cuaderno diario de pesca, así como el registro de capturas de especies sensibles. Como ya he comentado con anterioridad, pues la transmisión se realizará una vez al día, o sea, esto quiere decir que todos los buques con eslora total igual o superior a 12 metros, a partir del 10 de enero de 2026, estarán obligados a transmitir las capturas al registro y transmisión lance por lance, a partir del 10 de enero de 2026. Los buques de menos de 12 metros, registro y transmisión tras la última operación de pesca y antes del desembarque. Con esto destaco en la parte inferior de la diapositiva la desaparición de la exención 12.15. Con anterioridad el reglamento de control permitía
determinadas exenciones al registro y transmisión electrónica de los datos del diario de pesca, aquellos buques entre 12 y 15 metros que o bien realizaran mareas inferiores a un día o realizaran actividades pesqueras únicamente en aguas del mar territorial, pero el 10 de enero de 2026 esta exención desaparece y todos estarán obligados a la realización del registro y transmisión electrónica. Así como digo, para todos los buques de captura estarán obligados al registro y transmisión electrónica. Para los buques de captura de eslora total igual o superior a 12 metros, será, en nuestro caso de España, será obligatorio el uso del diario electrónico de a bordo, del DEA, mientras que para aquellos de eslora total inferior a 12 metros se está trabajando en un sistema simplificado. Este viene recogido en el propio reglamento de control y me gustaría destacar que ya en España estamos desarrollando un proyecto piloto para la puesta a punto de un sistema que en España se denomina iPesca, que consiste en una aplicación móvil que va a ser utilizada o será la vía para el registro y transmisión electrónica de los datos del diario, al mismo tiempo como sistema de localización de los buques pesqueros. En la actualidad está en pruebas este sistema, como digo, y todavía no tenemos desarrollada la función de transmisión de los datos, pero sí del registro de las capturas. Pasando ya al resto de modificaciones del apartado de este apartado, del capítulo del reglamento de control, a partir de ahora vamos a hacer mención a los buques pesqueros, no a los de captura, sino a los pesqueros. Todas estas modificaciones se aplican no solo a los que realizan las capturas del pescado, sino al resto que participan en operaciones de pesca. Así, con respecto a notificación previa, tenemos que decir que todos los buques pesqueros, en este caso son todos los pesqueros, recalco, en este caso solo los de eslora total igual o superior a 12 metros estarán obligados a realizar una notificación previa para su entrada a los puertos de Estados miembros. Esta notificación previa se realizará con 4 horas de antelación, con posibilidad, el propio reglamento establece la posibilidad de establecer un periodo más breve de notificación para determinadas flotas o determinados tipos de buques pesqueros. En esta notificación previa se deberá de destacar para qué se accede a los puertos, si es para un acceso a servicios, para realizar un desembarque o bien para realizar operaciones de transbordo. También se establece dentro del propio reglamento de control la posibilidad de denegación de acceso si no se cumplen con los requisitos de notificación. También se recoge en el reglamento de control la obligación de notificación previa, esto es una novedad, para puertos de tercer país. Esta deberá de realizarse con 48 horas de antelación en todos los casos, para todos los buques pesqueros, de eslora total igual o superior a 12 metros, y en este caso se deberá notificar el motivo de la entrada, bien desembarque o bien de acceso a servicios. En este apartado no se recoge el transbordo porque el transbordo, la notificación de acceso a puerto para un transbordo en un puerto de un tercer país se realiza aparte. Y en este caso, si bien en el caso de los puertos de los Estados miembros establecía la posibilidad de denegación de acceso por fallos en la comunicación o en la información transmitida, en este caso, como no se puede denegar, lo que recoge el propio reglamento es que si existe por parte del Estado de pabellón alguna sospecha de incumplimiento de la política pesquera común, de cualquiera de sus normas, se puede solicitar la colaboración a las autoridades del tercer país o bien se puede obligar al buque pesquero a que cambie el puerto de destino o a que retrase la hora de acceso al puerto. Pasando a hablar de los transbordos. Los transbordos se mantienen, en el ámbito de la Unión, se mantienen con los mismos criterios con los que ya se encontraban establecidos. La prohibición de realizar transbordos en las aguas de la Unión y solo permitidos en puertos designados previa autorización. La novedad a este respecto son los transbordos que recoge el texto, son los transbordos en los puertos de un tercer país. Puertos de un tercer país y en aguas fuera de la Unión. También estas obligaciones son de aplicación a todos los buques pesqueros, implican la solicitud de autorización electrónica, es en este caso una notificación y solicitud de autorización.
debe realizarse con 48 horas de antelación y el texto del reglamento recoge la información a presentar para ser autorizado. Podríamos decir que sería un tipo de procedimiento similar al que tenemos en el ámbito de la Unión para el desembarque de más de 10 toneladas de pequeños pelágicos, que es la solicitud, la notificación previa y solicitud de autorización. Para la declaración de transbordo, que como actividad posterior al transbordo en sí, el reglamento establece la obligación de declaración electrónica en las 24 horas posteriores, recoge la información a incluir, que establece en este caso la obligación de recoger cantidades de peso vivo y el peso transformado también, así como los factores de conversión empleados para el cálculo del peso vivo, y decir, creo que ya venía mencionado en las diapositivas anteriores, que los márgenes de tolerancia establecidos en el artículo 14 son de aplicación también a las operaciones de transbordo. Pasando a hablar ahora de las declaraciones de desembarque. De nuevo, aplica a todos los buques pesqueros, no solo a los de captura. Recoge el texto la obligación de realizar una declaración de desembarque en formato electrónico en las 24 horas posteriores o bien al fin del desembarque, aquí establece diferencias, al fin del desembarque o al fin del pesaje si hay transporte, ya sea dentro del mismo Estado miembro o de otro Estado miembro. Recoge también la información a incluir, también destacar aquí, en este caso, en la declaración de desembarque, que con la modificación es obligatorio recoger en la declaración de desembarque tanto el peso transformado como el peso vivo asociado a los factores de conversión, así como la fecha y hora del fin del desembarque y de inicio y del fin si este desembarque comienza y termina en días diferentes. Al respecto del control de la potencia motriz, los dispositivos de medición. Tengo que decir que en este aspecto traslado la información del departamento encargado, competente, de este apartado del reglamento de control. Yo no soy experta, pero bueno, espero que esta presentación aclare algo al respecto. Decir que los dispositivos de medición continua de la potencia serán de aplicación a la flota de arrastre, no toda la flota de arrastre, sino aquella con potencia superior a 221 kilovatios, y se instalará en estos buques en base a un análisis de riesgos, es decir, en base a la probabilidad elevada de incumplimiento. Estos dispositivos de medición continua, descripción. Se instalan en la eje de la hélice, miden la potencia que entrega el motor en cada momento de la propulsión del buque. Y son unos dispositivos que se utilizan para registrar y almacenar las potencias medidas. Los requisitos de estos dispositivos es que deben funcionar en todo momento. Los datos de la potencia deben de almacenarse y deben de estar disponibles en el caso de inspección, y informar que la Comisión está elaborando unas directrices sobre los requisitos técnicos de estos dispositivos, al igual que en su momento se hizo con los sistemas CCTV, los REN CCTV. La Comisión se encuentra elaborando unas directrices a este respecto. Y que como ya digo, la instalación, al igual que los dispositivos de las cámaras de circuito cerrado de televisión se instalarán en los barcos en función de un análisis de riesgos, estos dispositivos se instalarán del mismo modo en la flota de alto riesgo. Novedades de los planes de verificación de la potencia motriz. Pues bien, si existen indicios de que esta potencia motriz del buque es superior a la que figura en su licencia, se podrá o bien efectuar una verificación física de la potencia o bien instalar estos dispositivos de medición continua. Para la entrada en vigor de la aplicación de estas medidas existe un cronograma. Antes de diciembre del 2024, la Comisión habrá elaborado estas directrices de los requisitos técnicos del dispositivo. Antes de diciembre del 2026 se efectuará el análisis de riesgos para ver las flotas que estarán afectadas. Antes de junio del 2027 se comunicará a las flotas la obligación de instalación y antes de enero de 2028 los dispositivos deberán de estar instalados. Pasando a los controles a la salida.
Hay poco que decir a este respecto, ya que esto se basa en el consumo de las posibilidades de pesca y no hay modificaciones significativas ni al respecto de los consumos de cuotas ni a los consumos de esfuerzo pesquero. Solo decir, cierto, que aquí también se hace diferencia que se aplican solo a los buques de captura y no a los buques pesqueros. Con respecto a vigilancia e inspección, quizá lo más destacable es la obligación de elaborar programas nacionales de control y decir que esto se va a encontrar recogido, se está trabajando en el ámbito de la Secretaría en la elaboración de un proyecto de ley de control e inspección y los planes nacionales de control, programas nacionales de control van a quedar recogidos en esta ley. Pasamos ya a infracciones y sanciones. Pues bien, el reglamento, la modificación del reglamento de control recoge una modificación del título 8, que es en el que se recoge todo el sistema de infracciones y sanciones, recoge las garantías del cumplimiento de las normas, como hemos dicho, igual, con sustituciones e inserciones de distintos artículos. También se recogen nuevos anexos al respecto del sistema de puntos y los criterios para determinar la gravedad de la infracción. Decir que, como se explica en las diapositivas siguientes, las infracciones, la tipificación de las infracciones ha variado. Ahora, con el nuevo sistema que se recoge en el reglamento de control, encontramos unificación de dos tipos de infracciones, se dividen en dos. Las infracciones que son infracciones graves y las graves según criterio. Graves en todo caso y graves según el criterio. Esta, que es la principal novedad, tiene como aspectos positivos que clarifica el sistema y facilita su aplicación homogénea en el ámbito de los Estados miembros y, como digo, pues se clasifican en graves per se y graves según criterios. Y los criterios son los que vienen recogidos en uno de los anexos que se ha introducido como novedad. Así, el reglamento incluye en un único texto el régimen de infracciones y sanciones. Decir también que dentro del sistema de control del cumplimiento de la política pesquera común, como hemos dicho, que se basa en 3 pilares, el reglamento de control, que es el reglamento principal, el de lucha contra la pesca ilegal y el de la flota externa, se han producido extracciones por ejemplo, el reglamento de pesca ilegal tenía su propio régimen de infracciones y sanciones que dentro de una tendencia a la unificación se han introducido ya en el reglamento de control. Por lo tanto, del reglamento de pesca ilegal desaparece su propio régimen de infracciones y sanciones y se hace referencia al reglamento 1224 para este sistema. Se establece, pues ya como ya hemos dicho, las graves en todo caso y las graves dependiendo de la gravedad, y sí que transmito en nombre de la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría los trabajos que se están realizando en la actualidad con el objeto de homogeneizar, hacer una relación entre las leves, graves y muy graves que se encuentran recogidas en la actualidad en la Ley de Pesca y las graves graves en todo caso y las graves según criterios que se recogen en la actualidad en la modificación del reglamento de control. Así, dentro de las entradas en vigor de los aspectos relacionados con infracciones y sanciones, pues decir que en julio de 2024, ya como se ha destacado al principio de la presentación, en julio de 2024, ya en escaso mes y medio, cobran vigencia los nuevos márgenes de tolerancia, por lo cual todos los aspectos relativos a infracciones y sanciones que tengan que ver con estos márgenes de tolerancia entrarán en vigor al mismo tiempo en julio de 2024. El resto de las disposiciones relativas al régimen de sancionador recogido en el reglamento de control lo hará en enero de 2026. Pasando a hablar, ya dejamos de un lado el reglamento de control, el pilar fundamental de la política de control de cumplimiento de la PPC, y pasamos al segundo de los pilares del control de cumplimiento, que es el reglamento de lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Este reglamento también cuenta con modificaciones en el ámbito del reglamento 2842. Son las de segundas de mayor calado. Las de mayor calado de todas son las del propio 1224, pero pesca ilegal también cuenta con modificaciones importantes. Recordar, esto es a título de recordatorio,
los pilares en los que se fundamenta el Reglamento de lucha contra la pesca ilegal, que es el control e inspección, la aplicación del Acuerdo de Medidas del Estado Rector de Puerto con carácter en el ámbito comunitario, que es a través de la inspección en puerto de la flota de terceros países. En segundo lugar, mediante la aplicación de un esquema de certificación de capturas para garantizar la trazabilidad de los productos pesqueros y evitar que los productos que procedan de actividades pesqueras ilícitas entren en el mercado comunitario. También se aplica el certificado de capturas a la exportación a las capturas comunitarias que se vayan a exportar. Recoge el sistema de tarjetas con la lista de países no cooperantes y la lista comunitaria de buques de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. ¿Qué modificaciones recoge el Reglamento 2842? Pues, por una parte, al respecto del régimen de certificación de capturas, quizá la modificación más importante es la informatización. Se adapta a los nuevos tiempos, introduce el sistema CATCH dentro del sistema TRACES comunitario para establecer los controles a las importaciones, así como la emisión de certificados de captura. Por otra parte, con respecto al ámbito de los terceros países no cooperantes, el nuevo reglamento de control recoge medidas aplicables a terceros países no cooperantes e instaura la prohibición de propiedad, explotación o gestión de buques pesqueros de estos países a cualquier nacional español o empresa, así como la prohibición de acceso a puertos de la Unión. Es decir, que si un barco pesquero de un país no cooperante quisiera acceder a un puerto español o a un puerto comunitario, esto ya ha entrado en vigor el 10 de enero de 2024, en la actualidad ya no se podría dar acceso a puerto, ni a servicios, ni a ningún tipo de operación en los puertos comunitarios. Por último, dentro de otros de los tipos de modificaciones encontramos vuelta de nuevo a la inclusión, en este caso, del propio reglamento de pesca ilegal, tenía sus propios criterios de inspección en puerto a buques de terceros países, con el objeto de homogeneizar. Estos procedimientos de inspección pasan a formar parte del propio reglamento de control, de forma que el procedimiento de inspección para un buque pesquero de la Unión o un buque en puerto será el mismo que para los buques de terceros países. Así, también recojo aquí la inclusión del régimen de infracciones y sanciones, el que venía ya recogido en el reglamento de pesca ilegal, pasa a formar parte del reglamento de control. Y, por último, se establece una nueva plantilla de certificados de capturas a la exportación, así como una plantilla de certificado de capturas y de apéndice. Esto sería un pantallazo para mostrar, para poner de relieve dónde se encuentra enmarcado el sistema CATCH comunitario para el control de las importaciones y exportaciones de productos de la pesca, que es dentro de un sistema de mayor ámbito, que se denomina TRACES, que es de ámbito comunitario, y a través del cual ya se emiten numerosos tipos de certificados en el marco del Reglamento 625/2017 de controles oficiales. Así, los buques pesqueros, esto es repetición, y esto ya lo hemos dicho, que se incluye el régimen de infracciones y sanciones, así como los procedimientos de inspección. Y, por último, llegamos a la última pata de la política de garantía del cumplimiento de las normas de la política pesquera común, que es el reglamento, quizá es el de menor calado, es el del control de la flota exterior. Recoge este nuevo reglamento modificaciones a este reglamento de la flota externa y son de menor calado, como digo. Suprime el capítulo 6 del título 2, que hace referencia a las operaciones de transbordo en alta mar y a las autorizaciones directas. ¿Qué quiere decir esto? Todas las operaciones de transbordo en la mar ya se encuentran recogidas en el reglamento de control. Entonces, por coherencia, se eliminan de este reglamento y pasan a formar parte únicamente del reglamento de control. Y ya, por último, voy a dar unas pinceladas muy breves sobre las modificaciones de otros reglamentos, que son el de la Agencia Europea del Control de la Pesca en el ámbito de inspección, el Reglamento de Medidas Técnicas del Mediterráneo, así como el Plan Plurianual de Especies del Báltico, que en realidad a nivel de España pues, no nos afecta. Así, modificaciones al respecto de la Agencia Europea del Control de la Pesca, destacar la de los funcionarios de la agencia, que recoge en la actualidad el nuevo texto.
que se podrán designar como inspectores de la Unión. ¿Esto qué quiere decir? Que se amplían las potestades de inspección de las autoridades, de los inspectores de la agencia. También recoge el nuevo texto del reglamento de la agencia normas sobre el Consejo de Administración, la posibilidad de celebrar acuerdos de colaboración con otras instituciones, así como la obligación de establecer un documento único de programación anual o plurianual de los trabajos de la agencia. Y ya por último, al respecto del Reglamento de Medidas Técnicas del Mediterráneo y del Plan Plurianual, pues comentar un poco por encima los contenidos de que se suprimen por simplicidad y coherencia los contenidos ya recogidos en la modificación del Reglamento de Control. Es decir, que los aspectos de pesca recreativa pasan a estar incluidos en el Reglamento de Control, el registro y notificación de trasbordos y el registro de capturas, todo con referencia al Reglamento de Control. Y ya, por último, bueno, pues unas breves conclusiones al respecto de estas modificaciones. Decir que bueno, se está trabajando en planificación. Estas modificaciones del Reglamento 2842, sobre todo principalmente en el Reglamento de Control, son de gran calado, por lo cual va a exigir un trabajo de la Administración, como ya se ha dicho en jornadas anteriores, un trabajo conjunto de la Administración y del sector. Y uno de los primeros pasos que se va a dar es la elaboración de la Ley de Control e Inspección y del régimen sancionador, en la cual nos encontramos trabajando en la actualidad. Destacar la inclusión del Plan Nacional de Control previsto en el reglamento en esta norma y volver a destacar la aplicación progresiva de este reglamento desde junio del 2024 con la aprobación de puertos designados, eso no lo he mencionado, pero la Comisión, al respecto de los puertos designados para la aplicación del margen de tolerancia, la exención al margen de tolerancia recogido en el artículo 14, la Comisión ya ha publicado las condiciones para que se pueda establecer un puerto designado. Lo siguiente será aprobar los propios puertos designados a propuesta de los Estados miembros y eso va a producirse, como digo, en el próximo mes y medio. En enero de 2026, destacar la entrada en vigor del diario de pesca electrónico para los buques de más de eslora total igual o superior a 12 metros. El IT-Catch entra en vigor, el sistema de transmisión electrónico de gestión de los certificados de captura electrónicos y de la autorización de importaciones en el ámbito de la Unión Europea. Y en enero de 2028 el diario electrónico, que será obligatorio el diario electrónico ya para registro y transmisión electrónica de los datos del diario para toda la flota, no solo para los buques de eslora total igual o superior a 12 metros, sino también para aquellos cuya eslora total sea inferior a los 12, a través, como digo, de un sistema simplificado que en el caso español ya lo tenemos lo estamos desarrollando mediante el proyecto piloto. Así, para concluir, pues se visualiza que hay una mayor integración en un solo reglamento de todos los aspectos relacionados con el control del cumplimiento de la política pesquera común. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y espero no haberos aburrido, que os haya parecido interesante. Muchas gracias, Cristina, por tu intervención. La verdad es que han estado 5 años, creo, más para hacer este reglamento. No sé si los pescadores vamos a necesitar 5 o 10, porque no sé, no hemos empezado todavía, ya no digo a digerir, no hemos empezado ni a masticarle, yo creo. Es bastante duro. ¿Alguna pregunta? Yo te quería hacer una pregunta, es un poco específica, porque lo has dicho y en la otra jornada que hubo en Madrid también lo vi, que es la declaración previa de desembarque con 4 horas, que creo que hay una exención, o he creído ver que se puede legislar una exención, porque claro, nosotros que somos flotas de bajura, pedirnos con 4 horas, cuando estamos a 1 hora los caladeros, ahora mismo en la costera de la Anchoa, y que el barco tenga que esperar 3 horas en la entrada de un puerto para poder entrar, no sé, me parece un contrasentido, ¿no? Me parece que está hecho para flotas de más altura. Y también no tengo claro, aunque igual es porque no lo he sabido encontrar, el tema
de cuándo se acaba lo de que hay, o cuándo se acaba, no, cuándo hay que empezar a anotar desde el kilo cero todas las especies. Porque ahora las capturas de especies que no llegan a 50 kilos no las tenemos que anotar, pero por lo que veo, a partir de ahora, vamos, pez que llevas, pez que tienes que anotar. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, yo creo que esta cuestión al respecto de la notificación previa ya surgió en Madrid en su momento. Creo que la respuesta que voy a darte es la misma que di en su momento en Madrid, que es que al respecto de la notificación previa, el reglamento recoge la posibilidad de reducir ese periodo de notificación a determinadas flotas o a determinados buques pesqueros, porque la notificación previa va a ser obligatoria no solo para los planes plurianuales, sino para todos los barcos, con respecto a lo que dice el texto del reglamento. Y yo entiendo que, al igual que ocurrió con el arrastre y la merluza, se estableció un periodo posterior debido a la cercanía de los caladeros, un periodo más reducido de 2 horas y media de notificación previa, igual que ocurrió en ese caso al respecto de la merluza, estando esta en el plan plurianual. Entiendo, está por ver, pero entiendo que, haciendo uso del buen criterio, la Comisión entenderá que determinadas flotas, 4 horas de notificación previa es demasiado tiempo para la flota de bajura. Eso por un lado. Está por ver, pero entiendo que predominará el buen criterio. A este sentido, por lo menos se intentará que así ocurra o se peleará desde la Administración española. Y luego, por otra parte, al respecto del kilo cero, es que es una cosa complicada de entender, hay que leerlo mucho. Entiendo que es un reglamento muy difícil, yo cada vez que me lo leo descubro cosas nuevas. Pero bueno, y esto, al respecto de la anotación de capturas y el margen de tolerancia, va todo unido. Y va unido a la obligación de registro y transmisión electrónica. Anotación desde el kilo cero y registro y transmisión electrónica de las capturas es todo uno. Desde el momento en que un barco esté obligado al registro y transmisión electrónica, entra en vigor la obligación de anotación desde el kilo cero. Es decir, para buques de eslora total igual o superior a 12 metros entrará en vigor el 10 de enero de 2026 y para el resto de la flota el 10 de enero de 2028. Entonces, todo esto va unido también a los aspectos relacionados con el margen de tolerancia. Si no estás obligado a anotar desde el kilo cero, el margen de tolerancia te aplica a partir de los 50. O sea, entre 50 y 100, el 20%, a partir de 100, el 10%, como siempre. No sé si te lo he aclarado. Sí. Vale. Es complicado de entender. La verdad que el reglamento es muy complicado de entender. Merece muchas lecturas. Sí. Hola, buenas. Hola. Bueno, yo quería hacerte una consulta. Esta normativa que habéis hecho, que habéis tardado un montón de años en hacerla, ¿habéis consensuado con los pescadores que van a la mar? Quiero decir, o sea, es que toda esta exposición y todas estas normativas distan mucho de lo que acaba de contar la Secretaría General de Pesca, en el cual dice que hay que ayudar al sector, hay que flexibilizar la Agenda 2030, hay que ayudar al relevo generacional, hay que ayudar al consumo de pescado que se vaya elevando. O sea, creo que vais como en direcciones opuestas. O sea, ya el sector en sí es complicado por muchísimas variantes como para meterle un doble de tuerca con el tema de la pesca ilegal. O sea, te quiero decir, todos los requisitos, hasta cámaras de seguridad en los buques, o sea, creo que vais como en dos direcciones totalmente distintas. Tengo que decir que yo no he participado personalmente en las negociaciones, pero me consta que todas esas cosas, desde todos esos aspectos, los sistemas de seguimiento, los circuitos cerrados de televisión, son aspectos que se han intentado pelear desde España para rebajarlo lo menos posible. Pero existe una fuerza muy potente, creo que en el ámbito comunitario, en el ámbito de la Unión, al respecto de esto. En las negociaciones, no sé, o sea, sí. Lo que me da la sensación es que lo único que se quiere fomentar es una pesca de acuicultura, granjas controladas, o sea, estamos hablando con el sector que es lo más sostenible que hay, la pesca de cerco, y se están poniendo unas normativas, pero burocráticas, o sea, de todo, para ponerle barreras y que nadie decida meterse en un barco y dedicarse a este sector y que haya un relevo generacional. En consecuencia, todos los que estamos en la cadena.
No sé qué es lo que opinará el resto. Pues decirlo. No, si iba... Buenos días. Si no os importa, como yo no os conozco, si os podéis... José Luis Bustillo es presidente de la Cofradía de Colindres y de OPES Cantábrico. Esto que acabas de decir del desembarque nos costó muchos sudores y lágrimas en Madrid para poder rebajarlo porque era inviable. Inviable para el sector de cerco, inviable. Las anchoas, por ejemplo, y los chicharros y las sardinas, lo mismo se pescan a media hora de puerto que no. Lo que no tiene sentido estar esperando 4 horas. Hablando con la comisión de pesca, por cierto que fue en Horta, conseguimos después en Madrid rebajarlo. Y viene el reglamento nuevo de control y lo vuelven a poner otra vez. Esto no tiene sentido. Le estaba diciendo al presidente que tengo aquí, al nuevo presidente, que yo le daba de vida 10 años al sector. No creo que llegue a 6. No creo que llegue a 6 porque cada vez tenemos más burocracia. Estamos hablando y nos regalamos los oídos con el relevo generacional. No puede ir nadie a pescar. Es que no quieren. No quieren. Esto es un sinsentido. Esto es en contra del sector. Va a desaparecer totalmente. Muchas gracias. Sí, bueno, yo vengo en nombre de Pescados Llorente, comercialización de pescado. Nosotros estamos en la cadena. O sea, si estos señores no van a la mar, nosotros no compramos. Y como no compramos, no vendemos. O sea, al final esto afecta absolutamente a todos. Pues, ¿qué puedo decir? Entiendo perfectamente lo que decís. Como digo, no puedo hablar en primera persona sobre las negociaciones, pero doy fe de que se ha peleado en la medida de lo posible rebajar estas condiciones. Al respecto, como ya he comentado anteriormente, de las 4 horas de notificación previa, yo creo que reinará, si no se peleará para que reine un poco el sentido común, porque al igual que ya ha ocurrido, ya se ha conseguido, a ver, estoy quizá hablando de más, pero en su momento se consiguió con la merluza, se puede conseguir, o sea, el reglamento lo contempla esa posibilidad. Quizá es un poco pronto para adelantarlo, pero hay mucho trabajo por delante todavía al respecto de estas modificaciones, pero hablo, creo que en nombre de la Administración española o de la parte relacionada, de la parte de control, que entiendo que se peleará por esa parte para que se reduzcan esos tiempos de notificación previa. ¿Pero qué depende? ¿De Europa o de vosotros? De Yo creo que es un ten-con-ten. Ya hablo, esto es una opinión personal, pero creo que es un ten-con-ten. Europa aprieta y Estados miembros tratan de rebajar, pero Europa aprieta. No es lo mismo hablar con Madrid, que hablamos más o menos el mismo idioma, que hablar con Europa, que habla un idioma que no hablamos los pescadores, ¿no? Porque si con el desconocimiento que hay del sector, porque haber puesto eso, que bueno, puede ser que todos los barcos ahora, por lo que veo, pues tienen que hacer una declaración previa de desembarque. Bueno, pues es una obligación más burocracia dentro del barco, pero bueno, la tragamos. Pero es que es un desconocimiento de la flota de bajura. El que lo ha hecho está pensando en otras flotas, no a la flota de bajura, ya no digo los de cerco. Me da igual cualquier barco de los que nosotros representamos, quitando igual un palangrero, un volantero que va a hacer merluza y tiene tiempo desde el caladero hasta puerto, y dependen de la pesca también. El resto de la flota es que no tienes más que ver el ejemplo de donde se ha estado pescando anchoas esta semana, que creo que estábamos a 10 millas de los puertos de desembarque. Eso significa 1 hora yendo al puerto. Pero mucho me temo que donde dependa de Europa habrá atasco a las entradas del puerto esperando para coger número. Creo que ya, sí, un segundito. Ya mencionamos en la jornada que tuvo lugar en el Ministerio, que mencioné, creo recordar que mencioné yo, que en el momento en que se regula para un ámbito tan extenso, un ámbito de aplicación tan extenso como es 27 Estados miembros, es muy difícil también tener en cuenta
toda la diversidad. Entonces, creo que entiendo que a través de esos puntos que recogen los artículos, las modificaciones de los artículos del reglamento de control, en los que se establece que la comisión se reserva la posibilidad de reducir, modificar, es como una vía para tener en cuenta la diversidad que se encuentra, sobre todo de los países del sur de Europa, que somos los que somos más similares en cuanto a tipo de flota, modelo de flota, pesquería y demás. Hay mucho peso, yo creo, que de las flotas del norte, que son flotas más industriales, tienen otros sistemas. Entonces es difícil, regular para todos a la vez es muy difícil. Entonces entiendo que a través de esos apartados es en los que se reserva la posibilidad de atender a necesidades especiales, digamos. Buenas, Cristina. Yo quería bueno, un poco hablar de lo que estabas diciendo tú. Históricamente, siempre los reglamentos han ido a no pueden entrar en especificaciones tan como las flotas de todos los países. Yo creo que ponen un máximo y después aquí históricamente el reglamento de control, el antiguo, el 1224, que también necesitaba las notificaciones previas y después se han ido modificando y por eso han incluido esa excepción. Yo creo que no se puede trabajar con todos los países específicamente, si no sería un reglamento extensísimo. Entonces, históricamente, si os acordáis también, bueno, la Administración modificó las 2 horas y media de más de 10 toneladas, también puso unas modificaciones para que pudiesen entrar antes a puerto. Hace años también con lo de la anchoa, cuando se puso unos cupos, se puso 1 hora la notificación, se obligaron a… Creo que la Administración se va por ese camino y creo que lo puede solucionar y luchar por ello. Vamos. Creo que es eso, que se va a unos máximos porque no se puede entrar en tanta especificación, pero creo que, como dice Cristina, que esa excepción es para esto. Gracias, Gaby. ¿Alguno más? Miren. Sí, bueno, yo agradecerte, soy Miren Garmendia de Opegui, agradecerte la exposición. Me ha gustado mucho más que la que hicisteis en Madrid. O no sé, igual es porque es por segunda vez, igual pues lo tengo más sí, en verdad es un compendio de todo lo que se vio en Madrid. Sí, pero lo hemos visto más claro, por lo menos, bueno, los temas que a nosotros por lo menos más nos afectan, yo por lo menos lo he visto más claro. Aquí me preocupa, efectivamente, esto es café para todos, pero hay gente que el café no le sienta tan bien y aquí hay normas muy genéricas de obligado cumplimiento para todos los barcos de Europa, pero claro, los pequeños barcos nuestros o nuestras flotas pues tienen ciertas peculiaridades que entiendo que habría que adaptarlas, ¿no? O sea, a nuestro día a día en la mar. Me preocupa el tema de por cada lance hay que apuntar, o sea, que necesitas una persona ahí que cada vez que se haga un lance en la mar esté apuntando. Eso a mí, por ejemplo, me preocupa bastante, ¿no? Entonces, a ver cómo solucionamos eso. Y también me preocupa mucho, claro, hay que apuntar todas y cada una de las especies, están sujetas a TAC o cuotas o no. Para los barcos pequeños que tienen una cantidad de especies de variado, pues lo mismo, o sea, necesitan un apuntador al lado para ir apuntando cada una, si no, cuando terminan su jornada de pesca y su jornada… Entonces, son temas que me preocupan. Estamos hablando de aquí que hay que facilitar las cosas a los pescadores y resulta que, bueno, pues hacemos reglamentos muy enfarragosos, porque para entender y seguir estas modificaciones tienes que hacer un máster en jurídico totalmente. Digo, bueno, hubiera sido más fácil, borramos y hacemos uno nuevo y esto es esto, porque tienes que navegar por un montón de reglamentos. Pero a ver cómo hacemos eso de quitar burocracia y simplificar las cosas, porque cada paso que damos no vamos para adelante, vamos para atrás. Entonces, bueno, pues espero que se tengan en cuenta este tipo de cosas y facilitemos las cosas a nuestros pescadores. Yo supongo que con el avance de las entradas en vigor se irá viendo, ya es repetir un poco lo mismo de la jornada de Madrid, pero con el avance de las entradas en vigor se tendrán que ir viendo las particularidades y qué es viable y qué no es viable hacer. Por eso yo entiendo que hayan hecho la modificación y que no hayan sacado uno nuevo,
porque bueno, es verdad que es muy complicado. Yo particularmente me he recortado todos los artículos y me lo he pegado en el texto viejo para ir viendo uno con otro. Es muy complicado de entender, es verdad. Quizá en ese sentido sí que hubiera sido más fácil y aplicar entradas en vigor directamente sobre artículos de un texto nuevo. Es verdad que lo han hecho muy complicado. Pero, como digo, hay tantos apartados en todos los artículos que hacen referencia a la posibilidad de la Comisión de aprobar actos delegados para que todo se acaba de publicar en diciembre de 2023, ha entrado en vigor lo primero en el 10 de enero del 24, o sea que es que estamos dando los primeros pasos y tenemos hasta 2029, hasta que entre en vigor todo. No se van a publicar textos consolidados hasta que no vayan entrando en vigor los distintos aspectos. O sea que estamos dando los primeros pasos todavía y habrá que ver de qué herramientas se puede hacer uso dentro de lo que está contemplado en el propio reglamento para tener en cuenta estas particularidades, como digo, sobre todo principalmente de las flotas del sur de Europa, porque calculo que estos mismos problemas que estamos poniendo de manifiesto y poniendo sobre la mesa hoy serán problemas similares los que tengan otros países, como puede ser Grecia o puede ser Italia, con su flota artesanal, igual que nosotros. Aurelio. Gracias. Buenos días a todos. Aurelio de Opescaya, integrante de Opes Cantábrico. Bueno, es en balde abordar mucho más el tema del reglamento de control. No es el que nos gusta. Trabajamos para modificar algunos aspectos que nos afectan y ha sido imposible, tanto en Parlamento Europeo como Comisión, y ha sido imposible. Lo único que quiero es llamar la atención y solicitar una vez más una reunión que solicitó Opes Cantábrico a la secretaria general sobre un tema muy complicado, que es la revisión o control de las potencias de los motores. Una vez más, llamamos atención a ese tema. El reglamento dice lo que dice y hay que abordarlo inmediatamente. Inmediatamente. O sea, está muy bien todo lo que estamos diciendo, de las notificaciones previas, los márgenes de tolerancia, que nadie los puede entender, sobre todo para nuestra flota, pero hay que abordar inmediatamente el tema de las potencias de motores. Y Opes Cantábrico ha solicitado una reunión, lo solicitó en la última reunión, abordar eso en una comisión con poca gente, porque claro, no puedes arreglar o abordar, reflexionar sobre este tema con muchísima gente, sino con los que deben estar y analizar y ver qué salida tiene ese asunto tan complicado y tan complejo. Bueno, pues tomo nota. Únicamente puedo dar traslado de la solicitud otra vez, así haré, y bueno, y espero que se consiga esa reunión lo más pronto posible. Sí, buenos días a todos. Alberto Castro, secretario de Acerga. Gracias por tu exposición. Y nos estamos quedando perplejos últimamente que nos están llamando las casas comercializadoras, no sé si toca aquí o toca en otro lado, que nos están pidiendo, cuando comercializa una partida que se comercializa, que se para terceros países, se exporta a terceros países, nos están pidiendo de aduanas el listado de tripulación del barco que iba ese día de esa partida. Y, bueno, lo tuvimos que pedir a Capitanía, y luego siempre están dispuestos a dárnoslo, pero después me mandan otro fax diciéndome que ahora les piden la nacionalidad de los que van en el barco. Si tienen doble nacionalidad, si son españoles, si son... No sé, yo cada vez lo veo más difícil todo. No sé si puedes decirme algo al respecto. La gente está, o sea, ya por protección de datos, por la ley de protección de datos, ya tampoco puede estar esas cosas. Entonces, no sé, yo es que no lo entiendo. Combate un lado con otro. Gracias. Sí, estamos hablando de exportaciones de productos pesqueros a terceros países. Según tengo entendido, para exportaciones es necesario el certificado de capturas a la exportación y no sé si acreditación del origen del pescado, acreditación de origen comunitario, que se hace a través de, entiendo, no sé si es para buques de más de 12, 15 metros, a través de las mareas del DEA, de la copia del libro de pesca, ¿no?
que iban ese día, ya hace, yo que sé, a lo mejor ya hace 2 meses, ya ni están. Nacionalidad, si tienen doble nacionalidad, si son extranjeros, si son, no sé, no están, eso no lo podemos hacer, claro, no lo sé. Desconozco ahora mismo el tipo de, para la exportación de productos, Aduanas tiene su sistema de medidas y de documentos que son necesarios a la hora de hacer importaciones o exportaciones según el tipo de producto. No sé si se encuentra en la página web de la agencia tributaria, que según el producto se puede mirar, y ahí vienen todos los documentos que te exige Aduanas a la hora de hacer una importación o una exportación. Desconocía que este tipo de documentación fuera necesario. No sé si es algún requerimiento específico de algún puesto de control en concreto o desde dónde se produce. No lo sé, no me dijeron qué países eran ni nada, pero sí que lo están haciendo y me están pidiendo documentación y yo digo, surrealista. Ya dije yo, bueno, yo de cachondo ya le pregunté si el que te pedía los datos si era español o extranjero, que estaba, pues que es que ya no tiene sentido, pues ya que no sé que nos pueden preguntar algo más, ya, porque no quiero decir lo que nos pueden preguntar, pero que me digan que tienen una nacionalidad, ¿qué tal? Dijo, bueno, que miren el NIE, si tienen NIE, pues tienen DNI, no lo sé. Y aparte que es gente que ya, pues son partidas que salieron ya hace unos meses, ya ni están ni a bordo, ni nada. Entonces, bueno, no lo sé. Creo que es un poco surrealista todo esto de que están haciendo, no sé, cada vez más y esto ya no tiene sentido, porque hay protección de datos y Capitanía que te da un listado con todos los tripulantes que iban ese día, ya me dirás qué interés tiene eso, no lo acabo de entender. Así que mirarlo, a ver si os sabéis algo y podéis decirnos algo. Daré ao Pesca Cantábrico non lo comunicáis a Cerga o lo que sea, porque es que nos están pidiendo los comercializadores y yo ya no sé qué decirles, vamos, ya fuera de cachondeo, porque es que dicen, bueno, ya lo piden y tal, bueno, a ver, no sé. Vale, gracias. Daré traslado a la unidad de lucha contra la pesca ilegal, al área. De todos modos, sí que es verdad que al respecto de la documentación que exija Aduanas, nosotros nos podemos hacer cargo de lo que es necesario a nivel pesquero y le podemos dar traslado, pero lo que exija Aduanas por su parte, no sé si tenemos margen de maniobra ahí. Pero de todos modos daré traslado y... Ajá.